Dentro de estos departamentos, de estas regiones que usted mencionaba, obviamente están Cajamarca y Cusco, son los que más han sonado últimamente en los medios, pero nos decía que el principal, el que tiene el mayor número de conflictos detectados por ustedes es Ancash. Cuéntanos un poco sobre este caso de Ancash que no ha sido tan tocado últimamente. Bueno, sí, y bueno, personalmente conozco la región porque he trabajado muchos años allá. Hay una presencia bastante importante de actividades extractivas en la zona, grandes inversiones de envergadura bastante importante en temas de minería sobre todo, que generan lo que decíamos hace un momento, ¿no? Preocupación en la población por situaciones de contaminación que pudieran presentarse. Y además temas de acuerdos con las comunidades que a veces no se cumplen y que generan descontento también en la población, ¿no? Entonces, esas dos causas pudieran ser de repente las que son las transversales en relación a las explicaciones que puedan darse sobre las demandas de la población en esa zona. ¿Hay algunos casos concretos que usted podría mencionar en Ancash como los más importantes? A ver, de repente los que han tenido mayor presencia, incluso mediática, ¿no? Podríamos mencionar el caso de la Asociación de Municipalidades de Centros Poblados de Huari, en la zona de influencia de Antamina, que es un caso bastante importante porque representa un número significativo de comunidades, de centros poblados, ¿no? Otro que pudiéramos mencionar es el que está vinculado a la comunidad de Marenilloc, en la zona de Jangas, en Huaraz, como de repente los más importantes en el último tiempo, y de repente recordar un tema que no ha sido resuelto todavía, pero que generó una persona fallecida, varios heridos, enfrentamientos con la población, que es el caso de la chancadora Centauro, en la zona de Racuay, ¿no? Entonces, que aún no ha terminado de ser resuelto, hay una mesa de diálogo que ha quedado, entre comillas, en suspenso porque no avanza, ¿no? Entonces eso pudiera generar de repente una situación mayor si es que no es atendida oportunamente, ¿no? Nosotros podríamos mencionar que identificamos dentro de los conflictos activos y los conflictos latentes. Los activos son aquellos que tienen pues permanente presencia, están los actores interviniendo, hay espacios de diálogo, manifestaciones públicas, ¿no? Es lo que de repente es lo más visible que podemos ver de un conflicto. Sin embargo, también nosotros identificamos aquellos denominados conflictos latentes, que si bien en algunos casos no tienen una relevancia o presencia en la opinión pública, no está tan a la vista de la población, sin embargo son demandas que no han sido atendidas por las autoridades del Estado y por lo tanto en algún momento, como ha sucedido en casi la mayoría de los conflictos, pues revierten y se convierten en activos. Es decir, son temas que no han sido atendidos, que es necesario tomarlos en cuenta y que en su momento pues pudieran llegar a una situación mayor de crisis. El conflicto latente es aquel conflicto que en algún momento fue activo, ¿ya? Y que dejó de tener presencia a través de sus actores, que ya no hay mayor expresión pública de parte de quienes presentaron alguna demanda o son parte de un conflicto. Entonces el conflicto latente antes fue activo y que bajó en intensidad y dejó de tener una presencia significativa y por eso se agrupa en un sector aparte, ¿no? Entonces, y la intervención de la Defensoría, tanto en el conflicto latente o en el conflicto activo, depende de la intensidad misma y de la fase del conflicto. Podemos mencionar las fases del conflicto, podemos identificarlas como una fase inicial o una fase temprana, una fase de escalamiento, una tercera fase de crisis, ya donde hay confrontación, violencia, una fase de desescalamiento, es decir, cuando ya baja la intensidad de la crisis, y también una fase de diálogo que permite establecer ya posibilidades de entendimiento para que el caso sea resuelto, ¿no? Entonces hay fases que nosotros identificamos para poder un poco ubicar la actuación de la Defensoría. En Espinar, por ejemplo, ¿no? El día 21 de junio, yo estuve presente en Espinar, se instaló la mesa de diálogo. ¿Quiénes estuvieron en la mesa de diálogo? El Poder Ejecutivo, estuvo el alcalde, estuvo los representantes de las organizaciones de la zona. Fueron los mismos que se enfrentaron semanas anteriores, incluso con saldos de muertos, de heridos, incluso un aspecto que preocupa por el número bastante significativo de policías heridos, ¿no? Entonces, fueron los mismos que en algún momento tuvieron que enfrentarse y luego se reunieron para el diálogo. Entonces, lo que hay que hacer es, en todo caso, revertir esa idea y ver que el diálogo sea antes de la crisis, antes de que haya violencia. Y ahí, en todo caso, la necesidad pues, de que el Estado se organice de manera preventiva para la atención de los conflictos.